8:16 en la mañana. Para la recta final de nuestro espacio recibimos en nuestra mesa de trabajo a Francisco Miño Ron. Él es presidente del directorio de Ban Ecuador. ¿Cómo está usted, Francisco? Bienvenido, buen día. Buenos días, Francisco. Buen día, Fabricio, Andrea. Un gusto, saludos para todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias. Está en vigencia la ley de alivio financiero y ahí hay una expectativa respecto de los beneficios incorporados allí en lo que tiene que ver con las obligaciones que seguramente tienen deudores con Ban Ecuador. ¿Cómo se está aplicando esto? Bueno, un poco para poner en contexto lo que vamos a conversar hoy, el año pasado fue un año complejo para el sector productivo. Ban Ecuador hace crédito productivo, es decir, nuestro proceso de alivio financiero tiene que ver exclusivamente con el sector productivo, a diferencia de cooperativas y instituciones privadas financieras que hacen más crédito de consumo, nosotros somos crédito productivo. Y el año pasado el sector productivo en general, nosotros somos fuertes alrededor de todo el país, tenemos presencia en 180 puntos a nivel nacional. Usted recuerda, Fabricio, tuvimos problemas de inseguridad, tuvimos los problemas climáticos, tuvimos los problemas de migración, configuraron un año complejo para el sector productivo el año pasado. Y se activaron varias medidas de alivio financiero. La primera medida fue en abril o marzo del año pasado, se activó la ley de fomento a las actividades turísticas y fomento de empleo. En esa ley establecían una parte para la reforma del Código Orgánico Financiero y también la reforma del Código Orgánico Administrativo. Esta ley nos permitió a nosotros establecer convenios de pago en las operaciones que tenían coactivas. Antes de esto, las operaciones que tenían coactivas, es decir, que tenían embargos, que tenían medidas cautelares, que tenían ya inicios de remates, se podía llegar solamente a un convenio de pagos de hasta 2 años. Esta ley nos permitió emplear como Ban Ecuador el convenio de pagos hasta 6 años con un periodo de gracia de 1 año. Hubo después un proceso de condonación de obligaciones de hasta $5,000, porque nos dimos cuenta que la migración le afectó muchísimo a Ban Ecuador, Fabricio. Muchos de nuestros jóvenes empresarios salieron del país, dejaron sus deudas abandonadas, finalmente los familiares se hicieron cargo de esas deudas, había deudores o codeudores que no sabían por qué tenían que pagar una obligación. ¿Tienen cifras de eso? ¿Cuánto ha sido? Son $60 millones que Ban Ecuador condonó en estas obligaciones para 15,000 ecuatorianos. Era un drama social que nadie le ponía atención. El presidente Noboa nos pidió trabajar en un estudio y determinamos un monto y una característica de cartera para condonar. Después de eso hubo un proceso importante en plena crisis financiera, se otorgó la facilidad del diferimiento de obligaciones. Recuerdan, esto era mandar las 3 siguientes cuotas al final de la tabla de amortización. Esto fue un tema importante tanto para la banca como para el cliente, porque teníamos clientes buenos que nos pagaban, pero que finalmente por los temas de energía dejaron de operar su negocio y no tenían flujo de caja, iban a cambiar su calificación crediticia, iban a bajar en su score financiero. Les dijimos, ok, páganos, difiere tus cuotas. Alrededor de 10,000 clientes en el país tomaron esta opción de diferir sus cuotas y durante 3 meses las cuotas se fueron al final de la tabla. Y el último proceso de alivio financiero es precisamente, Fabricio, lo que usted menciona, es la ley de remisión de intereses, que es parte de esta ley que se aprobó en diciembre del año pasado, que establece varios procesos de alivio financiero para varias instituciones públicas. En lo que compete a la banca pública se establece la remisión de intereses previo a una solicitud y previo a un pago de capital. Eso nos permite a nosotros como banca pública establecer un reglamento interno y lo que le dijimos a nuestros clientes es, oye, páganos el 10% de capital, el 90% te refinanciamos en función de tu nuevo flujo. O sea, no se trata de una condonación. No se trata, pero se trata de una remisión de intereses que al final es lo mismo. Ya, y pero no es de condonación de la deuda, del capital, no. Exactamente. No es que no van a pagar nada. No es que no van a pagar nada. Pongamos un ejemplo. Teníamos operaciones a nivel nacional que tenían un monto total de $20,000. De estos $20,000, solamente $10,000 eran intereses, gastos legales, notificaciones, gastos que se generaron por los procesos de cobranza. Entonces le decíamos, oye, páganos $1,000, los siguientes $9,000 te refinanciamos en función de tu nuevo flujo de caja y los $10,000 adicionales hacemos una remisión, te perdonamos, los eliminamos del sistema. Entonces tuvimos una aceptación impresionante a nivel nacional. El proceso está activo, los clientes de Ban Ecuador pueden presentar su solicitud. ¿Cuándo se activó el proceso, Francisco? Ese proceso lo activamos, bueno, el reglamento de la ley se establece, el reglamento de la ley
Lo salió las primeras semanas de marzo, pero Ya. nosotros hicimos un instructivo antes, unas 3 semanas, es decir, estamos activos desde febrero de este año. Y en este lapso hasta hoy, ¿tienen alguna cifra, alguna Sí, estadística? son cerca de 30 millones de dólares que vamos a hacer saldos de capital y son cerca de también 10.000 clientes del banco. Todos estos procesos de alivio financiero, Fabricio, favorecieron a cerca de 30.000 clientes del banco y son 100 millones de dólares que el banco eh, trabajó en proceso de alivio financiero. Es un impacto importante porque finalmente es, oye, voy a dejar de pagar para invertir. Nuestros clientes son clientes arroceros, ganaderos, clientes de turismo, clientes de comercio, que sus necesidades de capital de trabajo son importantes. El año pasado, principalmente en el sector agrícola, sentimos un buen año en realidad. Tuvimos precios altos de cacao, tuvimos buenos precios de banano. Ustedes recuerdan, ahora el último Valentín en el sector de floricultor fue Le fue espectacular. muy bien. Ujú. Pero en cambio este año, de hecho, leía La en una verdad. nota respecto con cifras oficiales de el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, hay una cantidad muy grande de cultivos que se han perdido. Yo no sé si este panorama, si comparamos con lo positivo del año pasado, este panorama negativo va a incidir en este proceso que están llevando adelante ustedes. Sí, por supuesto. Obviamente el buen año, el buen año en el 2024 los permite a nuestros agricultores y empresarios tener un flujo de caja para solventar estos temas, pero hay casos en realidad que son de una catástrofe importante. Nosotros tenemos alrededor de 950 clientes nuestros que han sido mapeados por la Secretaría Nacional de Riesgos que han tenido complicaciones grandes en nuestras unidades productivas. Entonces, lo que estamos haciendo es visitando a los clientes, ofreciéndoles nuestros productos de emergencia, refinanciando sus obligaciones y está pendiente un decreto que el presidente nos ha pedido trabajar para condonar las operaciones más críticas, es decir, las operaciones que finalmente por el temporal de lluvia desaparecieron. Y es un tema absolutamente lógico y Mire que, por sencillo. ejemplo, en la cifra oficial se habla de 18.000 hectáreas de cultivos Sí, perdidos. exactamente. De esos, a nivel nacional, 950 son clientes nuestros, mapeados hasta la semana pasada. Obviamente tenemos eventos de lluvias de estas semanas también. Entonces Eso estamos, representaría, digamos, esta operación crítica. Así se le definiría a estas, digamos, a esta cifra que ha dado Fabricio. sí, 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 bueno, la Secretaría Nacional de Riesgos hace un trabajo enorme a nivel nacional para mapear geográficamente con nombres, apellidos, números de cédula a estos ecuatorianos que tuvieron los problemas. Lo que hacemos nosotros es corremos nuestra base de datos, identificamos cuáles son nuestros clientes, vamos a visitarles, establecemos las condiciones de la operación. Ujú. En otros temas también quisiera preguntarle sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Ban Ecuador y la Cancillería han formalizado un convenio para inclusión financiera de migrantes. Cuéntenos un poco más de eso, por favor. Bueno, nosotros somos un termómetro importante de lo que pasa en la economía del país y el año pasado tuvimos una cantidad importante de remesas que llegaron a Ban Ecuador. Nosotros tenemos un convenio con Western Union cualquier migrante ecuatoriano puede hacer sus transferencias y nosotros pagamos en nuestros 180 puntos de atención. Pero tuvimos resultados interesantes en ciertas agencias. Las agencias, por ejemplo, del Austro, de la Sierra Centro, se convirtieron en agencias que captan y no dan créditos. Es decir, teníamos importantes monetarios, depósitos a plazos que nuestros clientes, principalmente migrantes, hacían. Ustedes ven los números a nivel nacional, cerca de 7.000 millones de dólares llegaron por el tema de migrantes. Y es una migración joven, ¿no es cierto? Que es una migración que genera flujos y tenían una necesidad. O sea, bueno, yo quiero invertir en Ecuador, pero ¿cómo hago? No estoy allá, necesito anclarme a algo, necesito financiar una parte de mi negocio. Y activamos un crédito que les llamamos crédito productivo de remesas. Esto significa que el cliente, muchos de los ecuatorianos que viven allá quieren volverse importadores de los productos ecuatorianos, pero necesitan un exportador aquí. O sea, el negocio de comercio exterior es yo te vendo y alguien está allá para que me compre. Entonces, activamos un crédito que les llamamos crédito productivo de remesas. El cliente tiene que ser un historial únicamente de 6 meses en remesas. Nosotros estudiamos su proyecto y le financiamos a su socio ecuatoriano aquí para que ellos emprendan en un proyecto productivo. ¿Qué se busca al final? Que exista una migración circular, ¿cierto? Que estas remesas que están regresando al país tengan un fin productivo. No va a ser un tema temporal. Ustedes recuerden que los fenómenos migratorios tienen tiempos de remesas muy cortos. Eso pasó, por ejemplo, en el 2000. Teníamos remesas desde el 2000 hasta el 2004, 2005. Después las remesas fueron bajando. Es lo que está pasando ahorita, ¿no es cierto? Tenemos
ya 2 años importantísimos de remesas. Este estoy seguro que va a ser un año importante por la cantidad de ecuatorianos que se han ido. Los flujos están retornando. Es una caracterización del migrante diferente, porque si ustedes se acuerdan, en el feriado bancario fue gente mucho mayor, gente que perdió su trabajo y se fue. Ahora es gente muy joven. Y eso nos pasa a nosotros, empresarios nuestros jóvenes que tienen sus cultivos, tienen sus negocios, tienen sus emprendimientos, se fueron. Hay flujo y nosotros, conscientes de eso, firmamos un acuerdo con la Cancillería precisamente para vender nuestro producto tanto en Ecuador como en todas las partes donde tengamos ecuatorianos. Francisco, acá dentro de la interacción de nuestra audiencia, dicen, en zonas rurales nos ofrecen créditos con una tasa del más del 14%. Es así, porque dice, es una tasa alta, nos dice el oyente. Sobre eso nosotros como ecuatorianos tenemos que entender que nuestra tasa de interés es una tasa que es competitiva en el mercado. Y no estoy hablando de Ban Ecuador, estoy hablando en general. ¿Cuál es el problema de intermediación financiera en el Ecuador? Es la usura. Es del chulco en realidad, ¿no es cierto? Contra eso competimos nosotros, que son tasas del 100%, son condiciones que generan inseguridad en los Yo clientes. siempre cito el informe de Equifax de hace un par de años que hizo un estudio revelando que la tasa de interés que cobra el chulco es del 1200%. Una locura, ¿no? Exactamente, y usted tiene el señor de la moto que va cobrando día a día, pues Fabricio, esto genera inseguridad. Eso es el trabajo de Ban Ecuador, esa es nuestra población objetivo. Nosotros luchamos contra esas personas que no tienen otra opción sino la intermediación financiera informal. Le doy un dato, Fabricio, que es un dato que lo maneja la intermediación financiera. La intermediación financiera en el Ecuador está alrededor de 70.000 millones, 40.000, 45.000 son bancos privados, 25, 30.000 son cooperativas. Pero por lo menos 40.000 millones adicionales están dentro de la intermediación financiera adicional. Entonces, cuando hablamos de una tasa de interés del 14%, claro, obviamente todo el mundo nos dice, no puede ser, es un tema, una economía dolarizada, exactamente. Pero si nos ponemos a analizar internamente cuál es el impacto de esa tasa del 14% en un negocio, ¿no es cierto? No va más allá del 5%. El problema fundamental, Fabricio, no es la tasa, es el sobreendeudamiento. Cuando uno está sobreendeudado, el costo financiero obviamente no da. Y así la tasa sea más baja. Así la tasa sea el 2-3%. Si uno está endeudado, Fabricio, el negocio no da porque uno termina trabajando para el banco. Y eso es lo que pasa a nivel nacional. Lamentablemente tenemos sobreendeudamiento por dos factores, por un desconocimiento de educación financiera, pero también las cooperativas y los bancos han sido agresivos en colocar crédito últimamente en el país. Entonces tenemos las cooperativas que siguen subiendo, tienen una tasa de morosidad del 9% que está de alguna forma controlada, pero el problema no es la tasa, ¿cierto? El problema es el sobreendeudamiento. Ban Ecuador es una banca de interés social, nosotros no recibimos subvenciones del Estado. Y lo que nosotros hacemos es financiamos la operación del banco con nuestra cartera, es decir, generamos ingresos a través de nuestros intereses. Somos un banco extremadamente grande. Después del Pichincha, Guayaquil, nosotros tenemos la infraestructura más grande en el país. Tenemos 180 puntos. Tenemos oficinas en San Lorenzo donde no existe banca privada, no existe cooperativas. En Borbón tenemos oficinas en Gualaquiza, y esa estructura es cara. ¿Y es un banco que está lo suficientemente líquido? Tenemos liquidez. El año pasado tuvimos un resultado extraordinario que nos permite ya activar precisamente proyectos de interés social. Pero a lo que yo me quería referir, Fabricio, es que más allá del tema, el banco no ha tenido una orientación clara, ¿no es cierto? Somos un banco grande con una cartera pequeña. Nosotros en el tamaño de banco deberíamos tener una cartera no menor de 3.000 millones de dólares colocados y tenemos tan solo 1.000. Entonces tenemos un problema porque ya el presupuesto se vuelve corto, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, ¿qué hacemos para trabajar en funciones de unas tasas más asequibles? Primero, crecer en cartera, obviamente, colocar más en nuestros emprendedores, en nuestros empresarios, en nuestros pequeños ganaderos, agricultores, para diluir nuestro costo operativo y ofrecer una tasa financiera, una tasa más baja. Y segundo, buscar fondos internacionales, cooperación internacional, que para Ban Ecuador es un tema completamente difícil, Fabricio, porque recuerden que la banca de desarrollo ha tenido una evolución importante durante los últimos años. En los años 80 y 90, la banca de desarrollo migró a ser una banca de segundo piso. Por eso la importancia de la CFN en el país como una banca de segundo piso. Pero en estos años nos hemos dado cuenta que las bancas de segundo piso obviamente hacen un trabajo importante, pero las bancas de primer piso tienen mayor impacto.
Le pongo un ejemplo. Como una banca de segundo piso coloca con una intermediación, con un intermediario financiero privado, usted nunca va a tener tasas menores al 22% para el microcrédito. Jamás. Porque la institución financiera privada tiene una lógica diferente. Pero si nosotros conseguimos fondos baratos y podemos conseguir tasas y colocar al microcrédito entre el 14 y el 12%. ¿Qué le quiero decir? Que la banca de primer piso, y esto es un tema, una tendencia a nivel mundial y regional, la banca de desarrollo de primer piso tiene ahora una importancia fundamental porque generamos mayor impacto. Podemos colocar a tasas mucho más bajas y, los procesos de inversión dependen mucho de la tasa. A pesar de que a veces el impacto no es mucho, pero si usted quiere influir en un segmento, la tasa hace un cambio diferente. Correcto. Francisco, gracias por esta explicación, por habernos acompañado y obviamente haber informado sobre lo que están haciendo ustedes con estas decisiones en materia de crédito y también en materia de remisión. Muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Francisco Miño Ron, presidente del directorio de Ban Ecuador, aquí en A Primera Hora.